Buen día. Mi agradecimiento para Adolfo, para Daniel, para María Pía, por esta invitación, a Héctor por la bienvenida. Es cierto que hemos tenido un año terrible. A veces cuando uno habla de los factores de riesgo cardiovascular, yo tengo un amigo cardiólogo, muy amigo, que yo le decía, mira, basta de ergometría, basta de ecodoppler, mandá a tus pacientes hinchas de River al Monumental los sábados a la tarde y tenés la mejor prueba de si su corazón anda bien o anda mal. Con esto no quiero asustarlo al doctor Marantz, pero que vaya pensando en lo que se le viene. La charla que les voy a dar es para transmitirles nuestra experiencia en este tipo de neoplasias. Tengan en cuenta que es la experiencia desde un punto de vista infectológico, que yo creo que es un punto de vista muy atractivo porque pocos infectólogos están enterados de esta problemática, de la frecuencia que tienen estos tumores en los pacientes HIV positivos, las formas de presentación distintas a la población general y la extrema sospecha clínica que hay que tener para hacer un diagnóstico en un estadio lo más precoz posible y poder enviar al paciente al doctor Lewy o al doctor Marantz en la mejor condición clínica. Y por otro lado, en nuestro servicio hemos tratado de ser lo suficientemente exigentes como para no aceptar mandarles al paciente con el diagnóstico de que tiene un linfoma. Hoy decir que un paciente tiene un linfoma no decimos nada, es lo mismo que si a nosotros nos mandan un paciente con una endocarditis de corazón derecho o de corazón izquierdo, de válvula nativa o de válvula protésica, en un adicto a drogas, endocarditis bacteriana o endocarditis fúngica. Así nos debe derivar un paciente, un médico interno o un médico general. Y nosotros le debemos derivar el paciente al doctor Lewy con el diagnóstico de si el linfoma es Hodgkin o no Hodgkin, si es Hodgkin, qué tipo de subtipo histológico, y si es no Hodgkin también qué tipo de subtipo histológico, porque todo eso está directamente vinculado con el pronóstico y con el tratamiento. Muy bien. Algo de esto ya dijo el doctor Pérez, pero recordando rápidamente las 3 neoplasias que han sido incluidas como marcadoras del SIDA, porque evidentemente tienen una prevalencia en estos pacientes mucho mayor que en la población general, son nuestro viejo conocido, el sarcoma de Kaposi, los linfomas no Hodgkin. La enfermedad de Hodgkin no está incluida como enfermedad marcadora, aunque yo personalmente creo que debería incluirse como enfermedad marcadora debido a que tiene presentaciones clínicas particulares en estos enfermos y localizaciones también particulares. Y lo que sí uno puede decir como infectólogo y sugerir como infectólogo es que a todo paciente con enfermedad de Hodgkin, con diagnóstico de enfermedad de Hodgkin, uno debería hacerle una serología para HIV. Recientemente hemos tenido una paciente que ingresó a nuestro servicio con una toxoplasmosis cerebral y ahí le hicimos el diagnóstico de HIV, pero la paciente hace 2 años había consultado en otro lugar y había sido tratada por una enfermedad de Hodgkin y seguramente esa enfermedad de Hodgkin ya había sido una expresión de su infección por HIV. Y finalmente el carcinoma de cuello uterino. Y, como bien dijo el doctor Pérez, yo diría su equivalente en el hombre, que es la neoplasia intraepitelial anal. Nosotros hemos presentado, y seguramente saldrá publicado dentro de poco tiempo, un trabajo en la revista Instituto de Medicina Tropical de San Pablo, del cual Daniel Lewy es uno de los coautores, en el cual nosotros proponemos que la neoplasia intraepitelial anal sea incluida como una enfermedad marcadora, como una neoplasia marcadora de SIDA. No casualmente, todas estas neoplasias están fuertemente relacionadas en su patogenia a infecciones virales. El sarcoma de Kaposi al herpes virus tipo 8, que no es el herpes virus más conocido, pero que sí es un herpes virus que por algo se llama herpes virus asociado al sarcoma de Kaposi, porque uno lo encuentra en todas las lesiones de Kaposi, encuentra el genoma del herpes 8, y no solamente en el Kaposi asociado al SIDA, sino también en el Kaposi asociado a los pacientes que se los inmunodeprime para que no rechacen un trasplante, o en el Kaposi africano que compromete a niños y que se ve particularmente en áreas donde hay superposición con el paludismo. Los linfomas no Hodgkin se asocian con la infección por el virus de Epstein-Barr. El virus de Epstein-Barr es el que todos conocemos como agente etiológico de la mononucleosis infecciosa, una enfermedad habitualmente banal, autolimitada, pero que
pero que deja el virus de Epstein-Barr en el organismo, y eso sí es una bomba de tiempo. Dependerá del subtipo histológico del linfoma de Hodgkin qué grado de asociación tendrá en su patogenia con el virus de Epstein-Barr. El carcinoma de cuello uterino es el cáncer que con más fortaleza se asocia en su etiopatogenia a una infección viral, ya que más del 99% de los casos se asocia a la infección por HPV, sobre todo algunos subtipos, el 16 y el 18 fundamentalmente, que también son los más frecuentes en el cáncer, en la neoplasia intraepitelial anal. El riesgo de desarrollar un linfoma en la población HIV positiva es ampliamente superior a la población general. Fíjense, un paciente HIV positivo tiene 3.600 veces más riesgo de desarrollar un linfoma primario del sistema nervioso central en comparación con la población general, tiene 100 veces más riesgo de desarrollar un linfoma no Hodgkin sistémico. Nosotros separamos los linfomas cerebrales de los sistémicos extracerebrales, y tienen 10 veces más riesgo de padecer un linfoma de Hodgkin. Por eso todavía el linfoma de Hodgkin no está incorporado como una enfermedad marcadora, aunque eso podríamos llegar a discutir. También se dice, los infectólogos decimos, y lo decimos con certeza y con fortaleza, de que la terapia antirretroviral ha modificado sustancialmente el pronóstico y la supervivencia de esos pacientes, y esto es absolutamente cierto y es así. Los pacientes tienen mucha menos morbimortalidad por infecciones oportunistas, por algunas neoplasias, uno podría decir por sarcoma de Kaposi, uno podría decir por linfoma primario del sistema nervioso central. Sin embargo, la terapia antirretroviral no ha tenido el mismo efecto sobre la morbimortalidad de estos pacientes que en relación con los linfomas no Hodgkin. Y este es un trabajo muy interesante que nosotros después, mostrándole la experiencia nuestra, también lo hemos podido demostrar, que incluyó 44 pacientes HIV positivos que tenían diagnóstico de linfoma no Hodgkin. 19 de ellos estaban recibiendo terapia antirretroviral de gran actividad al momento del diagnóstico de la neoplasia, y 42% de ellos tenían respuesta virológica, es decir, tenían carga viral indetectable. Quiere decir entonces que la actividad de la terapia antirretroviral sobre la incidencia de estas neoplasias es relativa. Fíjense, en este trabajo hay 19 pacientes de 44 que estaban recibiendo terapia antirretroviral y 42 que estaban con buena respuesta al tratamiento. Quiere decir que ni el hecho de estar recibiendo terapia antirretroviral ni el hecho de tener carga viral indetectable eliminan o evitan que uno sospeche la posibilidad de un linfoma. Desde el punto de vista clínico, esto lo saben bien los oncohematólogos, nosotros dividimos a los linfomas, nosotros los infectólogos, porque tratamos de adaptarnos un poco y tratar de entender, porque ellos nos modifican la clasificación todos los años, o cada 2 años, y realmente es muy difícil eso. Entonces, tratamos de entenderlo de esta manera. Los linfomas primarios del sistema nervioso central, que los separamos de los linfomas no Hodgkin sistémicos, extracerebrales, y después un tipo muy poco frecuente, que representa entre el 1 y el 3% del total, que son los linfomas asociados a cavidades, que son los linfomas que se presentan con derrames pericárdicos, derrames peritoneales, derrames pleurales, etc. Y dentro de los subtipos histológicos, tenemos el linfoma difuso de grandes células, que es el más frecuente, el 70-80% de los pacientes tienen este subtipo histológico, el linfoma de Burkitt, que tiene una incidencia de un 7 un 20%, y el menos frecuente, que es el linfoma plasmoblástico, que en un principio se llamó de la boca, porque se describió, en los primeros casos se describieron en la boca. Hoy por hoy ya hemos visto nosotros linfomas plasmoblásticos extraorales y hemos publicado una buena serie de casos de linfomas plasmoblásticos extraorales, de tal manera que yo le sacaría lo de la boca y dejaría solamente linfomas plasmoblásticos. De tal manera que cuando yo les hablaba que nosotros tenemos que derivar al paciente al oncólogo con el diagnóstico no solo del linfoma, sino también el diagnóstico de que se trata de un linfoma difuso de grandes células, un linfoma de Burkitt, un linfoma plasmoblástico, que son los 3 subtipos histológicos que vemos con más frecuencia en estos enfermos. Una de las características más importantes desde el punto de vista clínico y para nosotros, los infectólogos, que tienen estos linfomas en los pacientes HIV positivos es que el 80% son sistémicos, extracerebrales, y el 70% son de comienzo extranodal. Entonces ahí viene la primera diferencia clínica muy importante con la población general. Cuando nosotros en la población general sospechamos un linfoma cuando el paciente viene con su adenopatía supraclavicular o su adenopatía axilar o su ensanchamiento mediastinal. En estos enfermos eso no es lo más frecuente, al contrario, lo más frecuente es la presentación extranodal. 70% hasta 80% en algunas series tienen presentación extranodal. Un 10 a un 20% se presentan como masas cerebrales generalmente únicas,
y responden al linfoma primario del sistema nervioso central, y 1 a 3% son linfomas de cavidades. Con relación a su asociación con el virus de Epstein-Barr en la patogenia, como dijimos hace algunas diapositivas atrás, el linfoma primario del sistema nervioso central se asocia casi en el 100% de los casos con el virus de Epstein-Barr. ¿Esto qué significa? Que en las biopsias de cerebro de estos pacientes, para confirmar el diagnóstico de linfoma, nosotros encontramos el genoma del virus de Epstein-Barr en todos los casos. En los linfomas no-Hodgkin sistémicos, esta asociación es variable, entre un 35 a un 65%, dependerá del subtipo histológico. Por supuesto, el Burkitt y el plasmoblástico se asocian mucho más con el virus de Epstein-Barr que el linfoma difuso de grandes células, y el linfoma de cavidades se asocia mucho más con el herpes 8, que era el que veíamos que se asociaba también con el sarcoma de Kaposi, y mucho menos con el virus de Epstein-Barr. La descripción inicial de un linfoma en un paciente HIV positivo data del año 82, y los linfomas no Hodgkin se han incorporado como enfermedad marcadora en el año 1985, es decir, 3 años después, cuando se comprobó que tenían una incidencia realmente mucho mayor que en la población general. Esa incidencia llega a un 3 a un 4%. Una característica de estos linfomas en los pacientes HIV positivos, que son la mayoría de ellos de fenotipo B, el gran porcentaje, casi más del 95% son de fenotipo B, son muy agresivos, de grado intermedio o alto de malignidad, y ya dijimos lo de la presentación extranodal, que a lo mejor a los oncólogos no les llega tanto, pero sí a los médicos clínicos, a los médicos generalistas, y sobre todo a nosotros los infectólogos, que hemos aprendido que cuando un paciente tiene fiebre, tiene sudoración nocturna, ha perdido peso, y nosotros a través de exámenes microbiológicos de todo tipo que ustedes quieran incluir, no encontramos un agente causal. Bueno, ya hemos aprendido que tenemos que empezar a buscar este tipo de tumores, porque muchas veces ahí está la causa. Como todas neoplasias, estos tumores también tienen factores de mal pronóstico en los pacientes HIV positivos. ¿Cuáles son esos factores de mal pronóstico? Bueno, el diagnóstico en pacientes con infección HIV-Sida avanzada, con menos de 100 CD4, estadios 3 o 4 de enfermedad neoplásica, que son la mayoría de los diagnósticos que hacemos, edad mayor de 35 años, un índice clínico de Karnofsky menor del 70%, el diagnóstico previo de SIDA, porque el paciente ya ha tenido alguna otra infección oportunista o alguna otra neoplasia marcadora, el antecedente de adicción a drogas intravenosas. La adicción a drogas intravenosas, si bien ha disminuido, no se ha erradicado, y la adicción a drogas intravenosas es per se un factor de riesgo para tener un linfoma, independientemente de las coinfecciones a las cuales se expone la adicción a drogas. Me refiero concretamente al HIV y al virus C, y el aumento del LDH es otro factor de mal pronóstico, como vamos a ver un poquito más adelante. Y hay también factores asociados con corta supervivencia. El tipo histológico de alto grado, el rápido crecimiento y la recurrencia post-quimioterapia son factores asociados con corta supervivencia en estos pacientes. Cuando nosotros evaluamos en un periodo del año 94 al 2011, evaluamos nuestros diagnósticos de egreso en la división B de nuestro hospital, que es una división dedicada exclusivamente a la atención de pacientes HIV positivos, tanto en forma ambulatoria como de internación. Consta de 3 salas de varones de 20 camas cada una, y una sala de mujeres de 40 camas, consultorio externo y hospital de día. Nosotros pudimos evaluar los diagnósticos de egreso, y el 3% de esos diagnósticos de egreso correspondieron a linfomas. De esos linfomas, 26 fueron de tipo Hodgkin y 66 fueron de tipo no Hodgkin, completando los 92 casos que hemos podido tabular. Tenemos más, pero todavía no hemos incluido porque nos faltan algunos datos, pero bien tabulados tenemos 92 pacientes, de los cuales entonces más de un 70% son linfomas no Hodgkin. Los linfomas no Hodgkin sistémicos, entonces, en estos pacientes se caracterizan por el frecuente compromiso de sitios extranodales. Ahora vamos a ver cuáles son esos lugares, que hay que ir a buscarlos. El diagnóstico de SIDA previo a la neoplasia también es un evento común, aunque últimamente hemos visto varios pacientes que ustedes también han tenido oportunidad de ver, en el cual el linfoma ha sido la primera manifestación de su enfermedad por HIV, de tal manera que para nosotros es también no solo lo que decía para el Hodgkin, sino también para el linfoma no Hodgkin, la serología para HIV, enfermedad neoplásica avanzada al momento del diagnóstico, y un pequeño porcentaje de pacientes que se diagnostican con enfermedad nodal localizada. Cuando nosotros hablamos de que los linfomas en los pacientes con SIDA se presentan fuera de los ganglios, bueno, ¿dónde los vamos a buscar?
La literatura general, la literatura internacional dice, primero la médula ósea, 30%, después el tracto gastrointestinal, 10 a 25%, el sistema nervioso central, 10 a 20% y la piel, 10%. No es casualidad. Evidentemente son todos lugares que tienen una gran cantidad de tejido linfoide. El tracto digestivo está cubierto de tejido linfoide, nos cubre por dentro de todos aquellos patógenos que ingresan por vía oral. La piel es nuestra barrera externa, también tiene un extenso territorio de tejido linfoide y por lo tanto no es casualidad que en estos lugares los pacientes desarrollen sus linfomas. Dentro de nuestros 66 pacientes, que fueron más del 70% con linfomas no Hodgkin sistémicos, tuvimos 64 que fueron de fenotipo B de alto grado y solo 2 pacientes tuvieron linfomas de células T. La mediana de edad de los pacientes fue de 38 años, con un rasgo muy amplio, 23 a 57. La mediana de CD4, fíjense, 101 células, realmente baja, con un rango de 7 a 686. Después vamos a ver que hemos visto varios pacientes ya con más de 200 CD4 y muchos de ellos en reconstitución inmunológica. Y acá tenemos 16 pacientes de esta serie, tenían casi un 25%, tenían CD4 de más de 200 células. Estaban bajo tratamiento antirretroviral y en reconstitución inmunológica. Este diapositivo ha cambiado, la epidemiología de la infección por HIV ha cambiado y hasta hace muy poquito la adicción a drogas intravenosas era la principal conducta de riesgo o puerta de entrada de la infección por HIV. Hoy por hoy, como dijo bien el doctor Pérez hace un rato, son las relaciones heterosexuales y esto no se modifica en los pacientes con linfomas. Un 41% de estos pacientes con linfoma no Hodgkin habían adquirido la infección por relaciones heterosexuales no protegidas, un 35% por adicción a drogas, seguramente son pacientes que vienen de muchos años atrás, y un 20% fueron hombres que mantenían sexo con hombres. Muy bien, y de los 66 pacientes con linfomas no Hodgkin sistémicos, tuvimos 36% de linfomas nodales y 64% de linfomas extranodales. Muy bien. Con respecto a los extranodales, yo les dije, la literatura general dice primero la médula ósea. No, para nosotros primero el tubo digestivo. Nosotros tuvimos 15 pacientes, el 37% de los pacientes tuvieron un linfoma de tubo digestivo y glándulas anexas, considerando como glándulas anexas al hígado y a las glándulas salivales. Ahora, si nosotros le incluimos la boca, que debemos incluirla dentro del tubo digestivo, fíjense que 37 más 37, prácticamente 70% de los pacientes tuvieron linfoma de tubo digestivo. Quiere decir que el primer lugar donde nosotros debemos buscar el linfoma, en un paciente que tiene fiebre prolongada, que tiene sudoración nocturna, que tiene pérdida de peso y que no encontramos una causa microbiológica, no encontramos tuberculosis, no encontramos histoplasmosis, no encontramos una micobacteriosis, es en el tubo digestivo. Luego sí, la médula ósea y la piel son los otros lugares en donde nosotros podemos encontrar este tipo de neoplasias. Y con respecto a los subtipos histológicos, el más frecuente fue también para nosotros el linfoma difuso de grandes células, que representó un poquito más del 70% de los casos, el linfoma plasmoblástico representó el 14% y el linfoma de Burkitt representó el 12% de nuestra casuística. Un elemento que para nosotros tiene un valor diagnóstico importante es la LDH. Nosotros hacemos LDH a todos los pacientes y la LDH puede ser un biomarcador de enfermedades infecciosas, pero también de estas neoplasias. Y para nosotros la LDH elevada ha sido un elemento importante porque de los 41 pacientes con linfomas no Hodgkin sistémicos, en los cuales tuvimos este dato estuvo disponible, más del 70%, el 71% tuvieron LDH elevada. Es decir, cuando nosotros juntamos sudoración nocturna, vespertina, pérdida de peso, fiebre vespertina, y no le encontramos una causa infecciosa, la LDH elevada nos apoya el diagnóstico de linfoma y esa LDH elevada se presentó tuvo más frecuencia en los linfomas difusos de grandes células que en el resto de los subtipos histológicos. El otro elemento que es importante es que todos los pacientes son sometidos, por supuesto, a biopsia de médula ósea para la estadificación. Eso también es algo que nosotros hacemos previo a la derivación al oncólogo. Ningún paciente llega
a Alicia ni a Daniel sin su biopsia de médula ósea. Entonces, ese dato lo tuvimos disponible en 56 de los 66 pacientes y fíjense, solamente 25%, 24%, 1 de cada 4 pacientes tuvieron infiltración de la médula ósea. Quiere decir que para nosotros, por lo menos acá en la Argentina, la médula ósea no es un sitio de búsqueda primaria de los linfomas no Hodgkin, a pesar de que lo hacemos sistemáticamente para la estadificación de estos tumores. La mayoría de nuestros pacientes, el 75%, no tenía infiltración de la médula ósea. Muy bien, algunos casos para ir viendo. Los linfomas de tubo digestivo, como ya dijimos, para nosotros es el lugar donde con más frecuencia sientan estos linfomas. Los gastroenterólogos esto lo conocen bien, son los linfomas de bajo grado, originados en el tejido linfóide asociado a mucosas, son de tipo MALT y están asociados a esa bacteria que ellos conocen muy bien, que es el Helicobacter pylori. Bueno, nosotros estos linfomas nosotros no los vemos. Nosotros vemos estos, que son los linfomas de alto grado, difusos de grandes células, o no MALT, como se los llama, y que están asociados en su patogenia, muchos de ellos al virus de Epstein-Barr. Desde el punto de vista radiológico y endoscópico, no hay lesiones típicas. Pueden ser lesiones polipoides, nodulares, ulceradas o directamente una alteración en el color de la mucosa. De tal manera que esto sí hay que tratar de transmitírselo a los endoscopistas, de que toda lesión sospechosa o todo cambio de color de la mucosa debe ser biopsiado para poder hacer estudio histopatológico. Nosotros presentamos nuestra primera casuística de linfomas de tubo digestivo y glándulas anexas asociadas al SIDA, y lo que les quiero mostrar aquí es que acá hay otro elemento importante que suele jugar en estos pacientes y que es la coinfección por virus C. El virus C también juega su rol en la patogenia de los linfomas. Un paciente infectado por el virus C tiene 50 veces más riesgo de desarrollar un linfoma, no de hígado, sino extrahepático también, que un paciente no infectado. Y acá para mostrarle algún caso que seguramente han visto, lo han visto Alicia y Daniel, porque tenía una asociación de sarcoma de Kaposi con una tumoración de la glándula parótida, que resultó ser un linfoma primario de parótida, fue negativo para Epstein-Barr. Decimos que es de la glándula parótida, además de por la biopsia, porque borra el ángulo de la mandíbula y levanta el lóbulo de la oreja, o sea, ocupa la celda parotidia. También hay que tener presente estas neoplasias en el diagnóstico diferencial de los abdómenes agudos de estos enfermos. Estos pacientes suelen tener dolor abdominal con mucha frecuencia y, por supuesto, responde a las más variadas etiologías. Los linfomas deben ser incluidos en el diagnóstico diferencial del abdomen agudo, doloroso, en estos pacientes. Fíjense, este paciente se presentó con un cuadro suboclusivo. Acá se ve perfectamente cómo tenía niveles hidroaéreos y además tenía aire de un solo lado de su abdomen, en el otro faltaba totalmente el aire. Se le hizo una ecografía y las ecografistas nuestras, que son muy buenas, realmente excelentes profesionales, pudieron ver esta imagen, que se llama imagen en tiro al blanco, porque representa la invaginación intestinal. ¿Qué es la invaginación? La invaginación es la introducción de una porción del intestino en la siguiente. Y entonces cuando uno hace el corte con el transductor, ve esa imagen en tiro al blanco, con lo cual el paciente va a la cirugía con el diagnóstico de invaginación ileocecal. La invaginación ileocecal o la invaginación intestinal es una complicación bastante frecuente en los niños y que muchas veces se resuelve espontáneamente. En las personas adultas, cuando hacen una invaginación intestinal, uno siempre debe pensar en una neoplasia. En la población general, en los adenocarcinomas, y en la población HIV positiva, en los linfomas. Este fue un linfoma difuso de grandes células. Muy bien. Y también a veces uno puede encontrar en la endoscopía, este paciente tenía también síntomas B, y en la endoscopía encontramos estas grandes masas polipoideas en la segunda porción del duodeno, cuya histopatología mostró la infiltración de las glándulas de Brunner por tejido linfoide atípico y también resultó ser un linfoma, en este caso de Burkitt, primario de duodeno, como son la mayoría de estos linfomas. El otro sitio que tiene muchísima importancia en cuanto al desarrollo de linfomas es la boca. La boca es un sitio que está fácilmente accesible al examen semiológico, de tal manera que no tenemos ninguna excusa como para no hacerle abrir la boca al paciente y buscar alguna alteración en la mucosa en la mucosa gingival
o en el paladar, o en las amígdalas, o en la úvula, o en los pilares. Los linfomas de la cavidad oral tienen mayor frecuencia en los HIV positivos que en los HIV negativos, mayor frecuencia en adictos. Ya dije yo que la adicción a drogas era un factor de riesgo independiente para desarrollar un linfoma. Mayor frecuencia de compromiso de encías y paladar en los HIV positivos en comparación con la población general, en donde los linfomas generalmente comprometen más la lengua, y el compromiso del paladar suele ser bastante característico de un linfoma plasmoblástico, con lo cual cuando uno ve, como vamos a ver ahora, algunos pacientes, cuando uno ve lesiones en paladar ya debe no solamente sospechar el linfoma, sino también sospechar que es un linfoma de tipo plasmoblástico. En los primeros 8 casos que nosotros pudimos recopilar de linfomas de boca, fíjense, 1, 2, 3, 4, 5, 6 pacientes tenían antecedente de adicción a drogas, y 2 pacientes tenían más de 200 CD4 al momento del diagnóstico. Tuvimos de todos los subtipos, difuso de grandes células, tuvimos de Burkitt y tuvimos también plasmoblásticos. Esta es la forma de presentación de los linfomas en la boca, con grandes tumoraciones que infiltran el paladar, que infiltran la encía, que incluyen muchas veces los dientes. Estos pacientes, más de uno hemos visto, a los cuales se les ha drenado pensando que se trataba de un absceso dentario, pero cuando uno ve estas tumoraciones que ocupan paladar y encía, que se ulceran a veces por el roce con los alimentos o con la lengua, uno debe siempre sospechar la posibilidad de un linfoma, porque estos son linfomas muy agresivos que crecen en forma exponencial y en muy poco tiempo destruyen partes blandas, destruyen como acá la mandíbula y crecen rápidamente si uno no hace el diagnóstico pronto. Nosotros publicamos una serie en la cual participó Daniel de 11 pacientes con linfomas de la cavidad oral y tuvimos una linda satisfacción porque la revista nos mandó una notificación en la cual en el primer mes de publicación de este trabajo hubo 130 consultas al mismo a través de la página web de la revista. Muy bien. La piel ya dijimos que también es asiento de linfomas con frecuencia por su extensión en tejido linfoide. Los linfomas de la piel pueden ser primarios, cuando tienen origen en la piel, o secundarios, que corresponden a la diseminación de un linfoma sistémico. Representan el 5 al 10% de los linfomas extranodales, es la segunda localización en frecuencia en nuestra serie después del tubo digestivo, y para hablar del linfoma primario de la piel, las lesiones tienen que estar limitadas a la piel. Acá pasa como pasa con el tubo digestivo. Los dermatólogos, ¿qué linfomas ven los dermatólogos? Estos, los linfomas de células T, la micosis fungoide, la enfermedad de Sézary. ¿Cuáles vemos nosotros? Los linfomas de células B, los menos comunes, 75 contra 25%. Y tampoco acá hay lesiones características. Máculas o pápulas infiltradas, pápulas dérmicas, nódulos subcutáneos, lesiones tumorales, lesiones ulceradas. Cualquiera de estas lesiones dermatológicas elementales pueden ser la manifestación de un linfoma, pueden ser únicas o múltiples, y esto sí tiene valor porque las lesiones, el número de lesiones tiene valor pronóstico. Acá tenemos un paciente que tenía lesiones, esta gran tumoración que ocupaba la piel, el celular subcutáneo. La pared torácica suele ser un lugar de bastante frecuencia de estas lesiones, de tal manera que cuando nosotros vemos estas tumoraciones en la pared torácica, siempre la biopsia es mandatoria, como en este caso, y esto resultó ser un linfoma plasmoblástico, como ven ustedes, extraoral, que tuvo virus de Epstein-Barr y herpes 8 en la biopsia. Y este es otro paciente con un linfoma también cutáneo de partes blandas, también plasmoblástico, y también con un nódulo en la pared torácica que siempre hay que biopsiar. Este es un paciente más reciente. Fíjense que esto no es una adenopatía axilar. La axila no, la axila está libre. Acá el tumor está en la pared torácica. Y también es lógico que así sea, porque estos tumores están localizados en un espacio que se llama peripleural. El espacio peripleural es el espacio que está entre la pared torácica y la pleura parietal. Y ese espacio peripleural está lleno de adenopatías, lleno de ganglios. Entonces no es una rareza de que estos tumores de partes blandas ocupen ese lugar. Este fue el último paciente que todavía está atendiendo a Alicia, afortunadamente, con esta gran tumoración. Fíjense, la axila está libre, pero el paciente tiene esta gran tumoración en la pared torácica, probablemente originada en los ganglios del espacio peripleural. El linfoma de Burkitt tiene varios subtipos clínicos: el esporádico, que se da en niños y adultos jóvenes; el endémico, que es de África ecuatorial, como ya les decía, y superpone sus áreas endémicas con las de paludismo; y el epidémico, que es el asociado al HIV.
representa el 7 al 20% de linfomas no-Hodgkin asociados al SIDA, y el riesgo de desarrollar un linfoma de Burkitt en la población HIV positiva es 200 veces mayor que en la población general, o sea que no es un dato menor. Se asocia al virus de Epstein-Barr en el 30 al 40% de los casos, tiene una evolución clínica agresiva, frecuente compromiso extranodal y puede localizarse tracto digestivo, boca, hígado, médula ósea, piel, cualquiera de esos lugares hemos visto linfomas de tipo Burkitt. Los niveles de LDH altos. El índice Ki67, que es un índice de proliferación celular mayor del 90% en todos los casos. Eso explica el crecimiento rápido que tienen estos tumores. Estos tumores crecen en forma exponencial y uno en 15 días puede tener el tumor duplicado en su tamaño. La falta de terapia antirretroviral y un CD4 de menos de 200 son, por supuesto, factores de mal pronóstico para el linfoma de Burkitt y para cualquier neoplasia. Esta chica es una paciente que trató Alicia con un linfoma de Burkitt primario de la boca, que se presentó con esta tumoración de la encía, que incluía alguna pieza dentaria, era toda su enfermedad, pero fíjense ustedes cómo deformaba la boca, cómo deformaba la cara, la simetría facial que tenía. Luego de la primera quimioterapia ya la paciente había recuperado bastante su aspecto. A la tercera quimioterapia la tumoración prácticamente había desaparecido y a la sexta quimioterapia la mucosa ya tenía características normales. La paciente la seguimos tratando en la actualidad, hoy ya está en reconstitución inmunológica y al año le hicimos una nueva fotografía y la mucosa está absolutamente sana. Lo que no hemos podido lograr es que se arregle las piezas dentales, pero ese es otro tema. Para terminar, el linfoma plasmoblástico es un linfoma que casi se describe casi siempre asociado al HIV, representa el 3% de los linfomas no-Hodgkin, aunque ahora han aparecido algunos casos en que no está asociado al HIV. Es una variante del linfoma difuso de grandes células que tiene predilección por la cavidad oral, pero no es únicamente la cavidad oral, por eso le sacaron el nombre ese de linfoma plasmoblástico de la cavidad oral, y que tiene un inmunofenotipo particular que corresponde a células plasmáticas, eso lo conocen muy bien los patólogos, y que suele asociarse en su patogenia a los dos virus, al Epstein-Barr y al herpes 8. En el 75% de los casos se asocia al Epstein-Barr y en el 25% restante al herpes 8. Y fíjense las lesiones que da, enormes tumoraciones en la boca, que incluyen las encías, el paladar, los dientes. Cuando nosotros vemos un tumor de estas características, bueno, hacemos el diagnóstico de linfoma clínicamente casi y casi también de linfoma plasmoblástico. Del mismo modo que crecen muy rápido, también suelen responder bastante rápido a la quimioterapia. Este paciente tenía esta tumoración, fíjense cómo infiltraba partes blandas, destruía el hueso. Recibió tratamiento, después lo vamos a ver eso. Hemos tenido también linfomas plasmoblásticos de hígado, un paciente con esta imagen hipoecogénica en el hígado, más síntomas B, que resultó ser un linfoma plasmoblástico asociado al virus de Epstein-Barr. El virus de Epstein-Barr se busca en las biopsias por inmunohistoquímica o hibridización in situ, y todas estas puntitos azules que ustedes ven acá representan el genoma del virus de Epstein-Barr. Muy bien. Nosotros hicimos una presentación de los linfomas plasmoblásticos en estos pacientes, presentamos 5 casos, de los cuales la LDH estuvo aumentado solamente en 2, como dato relevante, y fíjense, el índice Ki67 en la mayoría de los pacientes fue mayor del 80%, y también acá 2 pacientes tenían más de 200 células CD4 al momento del desarrollo de la neoplasia. Uno solo de estos pacientes hoy está con una sobrevida prolongada. Cuando hicimos al revés, dijimos, bueno, vamos a buscar, a ver, los subtipos histológicos con qué virus se asocian. Bueno, buscamos el linfoma difuso de células grandes células, 7 pacientes, tuvimos 57% de asociación con el virus de Epstein-Barr, y cuando buscamos los plasmoblásticos, en cambio, tuvimos un 78% de asociación con el virus de Epstein-Barr. Recuerden que yo les dije que el plasmoblástico se asociaba 75% al Epstein-Barr y 25% al plasmoblástico. Para terminar, ¿pueden los linfomas ser una manifestación de síndrome de reconstitución inmune? Nosotros hablamos mucho, los infectólogos hablamos mucho de síndrome de reconstitución inmune. Y así como las infecciones oportunistas pueden ser una manifestación de síndrome de reconstitución inmune, también pueden serlo los linfomas. Este chico estaba en tratamiento antirretroviral
Empezó con menos de 50 CD4, tenía, en el momento de que nos vino a consultar con esta asimetría facial, tenía más de 350 CD4 en un periodo muy corto de tiempo, de 3 meses, luego en la primera evaluación. Esto era lo que se veía dentro de la boca, la foto la tomé yo, por eso es tan mala, y tenía una infiltración de partes blandas con destrucción de partes óseas. El paciente mantuvo la terapia antirretroviral porque esa es la conducta y se le hizo quimioterapia con una excelente respuesta y hoy por hoy lo seguimos viendo y afortunadamente está muy bien. Finalmente, una perlita. El tratamiento de los linfomas en los pacientes con SIDA es la asociación de terapia antirretroviral y quimioterapia, y no voy a decir nada diferente porque acá está Alicia y no me lo va a dejar decir. Sin embargo, hay algunos escasos reportes de pacientes cuyos linfomas retrogradaron solamente con la terapia antirretroviral, como una manifestación de que con la reconstitución inmunológica el paciente pudiera limitar y controlar su neoplasia. Esta fue una paciente muy interesante que me presentó el doctor De Carolis, una paciente que estaba en el penal de Seiza y que el que es médico de allí, en un examen, en su primer examen, le encuentra la candidiasis oral y esta tumoración en el paladar y en la encía, la trajo al hospital, se le hizo la biopsia y fue un linfoma plasmoblástico. La paciente tuvimos un poco de suerte porque mientras se le ponía en marcha el trámite para conseguir la medicación antineoplásica, la paciente al mes ya tenía una marcada reducción del tamaño de su neoplasia y a los 3 meses de terapia antirretroviral sola, porque cuando vimos que la neoplasia retrogradaba de manera importante con la terapia antirretroviral sola, dijimos, bueno, vamos a esperar un poco, y a los 3 meses de la terapia antirretroviral sola, la tumoración había desaparecido completamente, la paciente ya no tenía candidiasis, había reconstituido su recuento de CD4 de forma bastante notable y anduvo perfectamente bien, la seguimos viendo y hoy por hoy la paciente está en plena reconstitución inmunológica. Al año de esa última foto que les mostré, la paciente estaba muy bien, le dije a Luis, vamos a hacerle una nueva biopsia. Le hicimos una nueva biopsia de la encía, no había ninguna evidencia de neoplasia y por lo tanto la paciente hoy por hoy continúa con... el tratamiento antirretroviral solo. Y este fue otro paciente que también pasó algo similar. En este caso el paciente anduvo realmente deambulando con esta lesión perianal por muchos lugares, pensando que se trataba de un absceso, con fístulas, lo trataban, mejoraba parcialmente cuando mejoraba su infección y luego volvía a recaer, hasta que se le hizo una biopsia y la biopsia fue de un linfoma cutáneo primario que con la terapia antirretroviral sola, no teniendo otras localizaciones, retrogradó totalmente y hoy por hoy lo seguimos viendo en muy buena condición clínica. Hay solamente 14 casos de linfomas asociados al HIV que han retrogradado con terapia antirretroviral solo. Uno solo plasmoblástico, que es esta chica que nosotros publicamos justamente porque era por la experiencia clínica y además porque se trataba de un linfoma plasmoblástico. De tal manera que si bien la terapia antirretroviral sola no es el tratamiento de los linfomas, a veces puede ocurrir de que mientras uno espera la quimioterapia, el paciente tenga una respuesta favorable y a veces puede esperarse un poquito y la neoplasia retrogradar solamente con la terapia antirretroviral. Nada más, si quieren hacerme alguna pregunta, desde ya les agradezco. Sí. Muchas gracias por haber venido y por la brillante y enorme formación que hiciste, que nos tenés acostumbrados. Sí, gracias nuevamente. Ayer yo hice un comentario que en realidad es una copia de lo que vos siempre decís. Uno está en 2 hospitales de pacientes enormemente comprometidos, tanto en el como en el inequívocamente, el hospital Múnich tiene una carga de pacientes fundamentalmente con linfoma.
La interpretación es que nosotros hemos aprendido a buscarlos y después de taladrar mucho la cabeza de los colegas, hemos podido lograr de que cuando, lo que yo decía, cuando un paciente tiene lo que ustedes llaman síntomas B, y que para nosotros son síntomas de impregnación o de impregnación toxibacilar o síntomas constitucionales, pérdida de peso, sudoración nocturna, fiebre de origen indeterminado o de origen inexplicado, y nosotros hacemos todos los estudios microbiológicos, que yo siempre les digo a los colegas, nosotros en la parte infectológica difícilmente se nos escape un diagnóstico, o sea, se nos puede escapar porque a lo mejor la técnica no nos da el desarrollo que buscamos, pero la parte infectológica la tenemos muy bien establecida, tenemos muy buenos laboratorios de todas las subespecialidades, parasitología, virología. Lo que se nos puede escapar es lo no infectológico. Entonces, en eso es lo que más tenemos que pensar, y ya desde hace mucho tiempo, por eso la experiencia esta, pensamos mucho en este tipo de neoplasias y no perdemos, tratamos de no perder tiempo, en la medida de lo que nosotros podemos, porque todo nos cuesta mucho, en la medida de lo que nosotros podemos, tratamos de que cuando el paciente no encontramos una justificación a su sintomatología en una causa infecciosa, nosotros enseguida empezamos a pensar en una causa no infecciosa, y dentro de esas causas no infecciosas, hoy por hoy para nosotros los linfomas son más frecuentes que el sarcoma de Kaposi. Realmente es así. También podría corresponder a que hay un sesgo porque es un hospital de referencia de toda la vida y de derivación donde el individuo, tanto de nación como de países limítrofes, no le encuentran, por ejemplo, los de provincia, el diagnóstico y dónde van a Muñiz. Sí. Ese también porque nos pasa a nosotros con las leucemias agudas en el ramo Mejía. Desde ya que podrían pasar y no hacerles el diagnóstico porque tienen médicos muy avesados en el pensamiento de encaminar la patología para el diagnóstico. Claro, no te olvides que es un hospital de referencia en enfermedades infecciosas. Exacto. No es un hospital oncológico. De hecho, nuestro oncólogo son ustedes, y que no están precisamente en el hospital. Claro, los pacientes vienen cuando han circulado por otros lugares, como mostré yo, el paciente del absceso perianal, que anduvo muchos meses por otros lugares y hasta que se vino y se le hizo la biopsia, o la paciente que vio Luisito de Carolis en la unidad penitenciaria con esa lesión en la boca. Bueno, hay lo de la sospecha diagnóstica.